Germán Ernesto. Germán Ernesto me entró a hacer una especialización en Derecho Tributario, entonces que las clases son los viernes y los sábados, entonces queda eximido y pues damos gloria a Dios porque pues sigue formándose, sigue preparándose dentro de su profesión, porque la vida continúa y eso es importante. Y Roberto Rodríguez, el padre Ricardo, el nuevo párroco, le pidió el favor de que le hiciera unas catequesis hoy a unas familias y me llamó y yo le dije, hermano, dígale que sí porque el padre Ricardo es muy delicado. Una vez que uno le dice que no, no lo tiene en cuenta más nunca más. Entonces, dígale que sí y colabórele harto al padre Ricardo Velandia porque pues yo conozco al padre Ricardo y el que se le niega, como que, es decir, entonces ellos les mandan saludos y se excusan. Bueno, Sí, señor. estamos ya 12 personas conectadas. Germán Andrés, ¿quién falta de tu curso? Bueno, ya está Holmer, Luis Eduardo, Eso Fernando. no ha llegado. Entonces falta Mentiras. Iván, Martínez. Ivancho, falta Ivancho. Bueno, No. falta Iván y... No, Lucho no puede asistir porque él está tiene una situación de trabajo, Germán. Luis Ah, Eduardo, ok. aquí está Luis Eduardo es Serrano. Luis También falta Eduardo Iván. Iván también. Bueno, ¿ustedes quiénes son los que no pueden asistir? ¿El Lucho? ¿Cuál Lucho? Fandiño ya está, no. Sí, ya está. Luis Eduardo Fandiño, William, él tenía una situación de trabajo, me comentó que le Bueno, dijera que listo. no podía estar. Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar en aras de la puntualidad para que sobre las 7:30 también estemos terminando. Uy, sí, Y gracias. pues vamos a continuar con nuestros temas de formación y el objetivo, acuérdense, es aprender y perder el miedo a la predicación y tratar temas con naturalidad y cada quien con su estilo, con su forma de ser, con su forma de hablar, sin impostar la voz. Bueno, hoy le corresponde el turno a Víctor Manuel, que nos va a tratar el tema sobre 2 dogmas de María. Y dentro de un mes le corresponderá a Héctor Luis Atencio tratar otros 2 dogmas. Y Buenas dentro de noches. 2 meses le corresponderá a Jorge y a Jaime. No sé cuál será el orden que van a hablar, pero quiero darle la bienvenida a todos y darte la palabra, Víctor Manuel, para que tú nos dirijas hoy nuestra reunión y adelante, mi hermano. No sé si me están escuchando. Buenas noches para todos. Buenas noches, Holmen Sierra. Buenas noches, Holmes. Buenas. Sí, te Padre, estamos. yo los voy a estar escuchando, ¿listo? Lo que pasa es que estoy en mi trabajo y entonces los voy a estar escuchando muy atentamente. Dale, Holman. Bienvenido. Ahí estás bien. Eso es importante que estés ahí. Dale. Bueno, muy buenas noches para todos. Nos vamos a poner en la presencia de todo ante el Señor. Ustedes saben muy bien que primero está el Señor para poder uno llenarnos del Espíritu Santo y poder guiar cualquier charla, especialmente esta que es de formación. Y nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedo ya compartir pantalla? Sí, señor. ¿Ven la presentación? Todavía no, Víctor. Recuerda habilitar audio y video si vas a presentar algún videito para que lo podamos escuchar todos.
En el momento en que vas a compartir, él te pregunta, y hay 2 checkbox para que tú le habilites audio y video. Ahora sí, sí. Está empezando a compartir. Ahora sí, listo. Bueno, vamos a hablar de la maternidad divina de María. Por favor, dale F5 para que quede full pantalla, Víctor. F5. O allá abajo donde está como el televisorcito, abajo donde están como ese televisorcito, al lado del signo más y menos, el televisor, y ahí vea full pantalla. Abajo. Sí, señor. Me ganó la tecnología. Abajo no. a la derecha. Abajo a la derecha, en la parte inferior derecha. O dale F5, la tecla F5 en la parte superior. Y si no, tranquilo, deja así. Dale. Creo que se salió. Verifica. Todo esto está previsto de que pase. Todo esto también es para que también le perdamos miedo y aquí podemos cometer errores, hablar con errores y los corregiremos después, pero de esto se trata estos talleres porque no nos las sabemos todas. A mí todavía esto me atropella bastante y de eso se trata, de que perdamos el miedo porque pues estos son los nuevos aerópagos, donde tenemos que predicar, hablar, enseñar, formar, exhortar. Entonces esperemos que se vuelva a conectar Víctor Manuel. Me imagino debe estar un poco nervioso, ansioso, pues porque quien no se pone nervioso, yo les voy diciendo algo importante. El diácono Carlos Alberto Bernal Cardoso sigue malito, sigue muy malito y pues pedimos oración. Los informes, el de hoy que me envió la esposa, Adriana, está saturando en 75 y mínimo debe estar en 90. Entonces, la saturación es la entrada y salida del aire, de los pulmones. Y esto no es para desanimarnos, sino para, en esperanza y en fe, seguir orando por Carlitos, porque pues le ha dado muy duro. Ya se curó del COVID, pero ahora adquirió esa bacteria intrahospitalaria y esa bacteria lo tiene fregado, mano. Hizo una falla multisistémica. Si quieres, comunícate, Ticor, con el chino Víctor Manuel y le ayudas. Germán Andrés, por ahí Jesús nos estaba compartiendo que ya estrenó el alba allá en la Eucaristía con el Padre Pablo. ¿Se te ha dado la oportunidad, Germán Andrés? ¿Cómo, ¿cómo, William? El alba, que Jesús nos comentó que ya estrenó el alba sirviendo en la parroquia el domingo pasado. En la medida que puedan, utilícenla para okay. que aprendan a pararse cuando están arrodillados, para que no se van a enredar y se caigan. Bueno. ¿Oíste, Fernando? Todos, revístasen. Van a hacer, porque para eso es, ¿no? Ya entró. Listo. Vale. Víctor, todo esto hace parte del aprendizaje. Si está tranquilo, con calma, fresco. Y
Sí, señor. Dale, tranquilo. Compartir. Cámara. ¿Ahora sí la ven? Sí, señor, ahí estamos viendo. ¿Y me escuchan? Sí, señor. Perfecto, la vemos bien. Mueve tu cursor, mueve tu cursor. Muévelo un momentico. Así, bájalo, 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 bájalo hacia la derecha. Abajito, en esa pantallita, abajito, abajito. La otra, en la otra, en la A otra. tu derecha. La otra. A tu derecha, a En tu la otra, derecha. a la A derecha, la a la derecha. derecha. Ahí, Ahí, eso, ahí. clic. Dale clic. Dale clic. Eso. Ya, eso, muy bien. Bueno. Entonces, empezamos de nuevo. La maternidad divina de María es uno de los dogmas que me corresponden, pero antes de ello, vamos a ver qué es un dogma. Entonces, el dogma llega desde años de reflexión, una búsqueda teológica, aclarar en la doctrina constantes opiniones diversas. En la iglesia, en los concilios se reúnen gran parte de ellas, por eso se llama, perdón un momentico, ecuménicos, que deben ser creídas y definidas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia reúne a todos sus cardenales y hacen para formar un concilio y ahí tomar las decisiones de las verdades que se están discutiendo. Una vez definido un dogma, es una gran ventana que se abre hacia lo infinito, es abrirse la luz que penetra el Espíritu Santo, la luz de Dios, donde va a infundir a cada una de las personas que están en ese recinto para poder solucionar y aclarar las verdades que tienen buscando la definición, sean bien concretas y bien claras. Sensus Fidei es el fruto de la gracia y la acción del Espíritu Santo. Esta acción del Espíritu Santo es penetrado en cada uno de los participantes en este consenso dogmático, donde unos pocos que no armonizan en este sentido de la fe rechazan esas verdades reveladas por Dios. Entonces ahí es donde se encuentran los conflictos, pero son muy pocos. Como dogmas, en nuestra fe hay varias creencias que no han sido decretadas como dogmas. Entonces vemos que hay santos que no han sido canonizados. Y tengo un ejemplo, la Virgen María es una de las más santas creyentes en Cristo. Y sin embargo, nunca hubo una declaración o una canonización de María como santa de la Iglesia. Este nos quiere indicar de que realmente hay dogmas que son creados por sí solos. Los dogmas no son específicos, sino hay puntos claves en la doctrina y se han declarado dogmas como tales. El credo, pongamos el credo en el tiempo de iniciación de la iglesia con los apóstoles, era el santo y seña para poder identificarse unos a otros debido a la persecución que había los romanos ante las creencias que tenía la iglesia en ese momento. Creer en Dios como Padre, Hijo y el Espíritu Santo es creer en la Santísima Trinidad. Dios es creador, Jesucristo es el Redentor, nace de María por obra del Espíritu Santo, muere y resucita para salvarnos. La Asunción y nos deja el Paráclito.
el Espíritu Santo. En la iglesia, el perdón de los pecados, que es la esencia de la vida cristiana por medio de los sacramentos, que son instituidos directamente por el Señor, pongamos en Pentecostés, el bautismo, y también nos habla del matrimonio desde un principio en el Evangelio de Mateo, la resurrección de los muertos, de la carne y de la vida eterna. Este es el núcleo fundamental de nuestra fe cristiana. El Concilio Vaticano II propuso el concepto de la jerarquía de los dogmas. Con este Concilio Vaticano se hubo muchas reformas en la Iglesia, y una de estas es la que estamos nosotros hoy viendo, los dogmas, lo cual ha permitido un mayor acercamiento ecuménico, puesto que hay muchas creencias en las que coincidimos de verdad con los otros cristianos. Esto significa que las verdades o dogmas menos centrales pueden durar más tiempo para ser entendidas por nuestros hermanos separados. Vemos que ellos nos ponen trabas, hay libros que ellos no aceptan. Y encontramos un lenguaje que permite descubrir si la verdad creemos o no. Esto ocurre especialmente con los dogmas marianos, que ellos no aceptan realmente a la Santísima Virgen y que representan una fuerte tensión en la relación teológica, doctrinales, con los protestantes y también con los ortodoxos. Otros dogmas marianos, la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática. María, Madre de Dios, María siempre Virgen. Estos 2 dogmas van unidos, van entrelazados en sí. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María. La Iglesia se fija en María por causa de Jesús. En la Biblia es nombrada en el Evangelio de Lucas el nombre de la Virgen María, Lucas 1:27. La Iglesia fue reflexionando en las verdades reveladas de Dios y siguió acudiendo a María para entender mejor a Jesús. Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Para ser verdadero hombre tiene que ser hijo de un ser humano, y para ser verdadero Dios tiene que ser por obra del Espíritu Santo y no por semilla humana. Este dogma nos va a explicar esta relación entre Dios y la Santísima Virgen. Y estos son los 2 primeros dogmas marianos: la maternidad divina y la virginidad de María. Como les comenté anteriormente, van entrelazados, van unidos. María es madre de Dios y es siempre virgen. María es una madre humana que da a luz un hijo que es Dios, el Mesías, pero sin tener relación con hombres. El relato de la Anunciación lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 38. Los 2 primeros dogmas, maternidad divina. Este dogma se refiere a que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios. Este dogma fue definido en el primer día en el Concilio de Éfeso, el 22 de junio del año 431. Y la virginidad perpetua, el cuerpo inocente, contempla el milagro de la Madre del Señor, es virgen cuando concibe, virgen cuando da luz y virgen después del parto. Este dogma se da dentro de la pontificia del Papa Martín I. María siempre es virgen. María es la madre de Cristo. En el siglo V, la Iglesia la proclama como Madre de Dios, Theotokos. Y María al mismo tiempo es virgen, que la Iglesia en varias ocasiones declara como siempre virgen
Ambas verdades sobre María aclaran la naturaleza de Cristo. En los 6 primeros siglos de la Iglesia superaba todas las discusiones cristológicas que habían. Si Cristo es realmente humano, es porque tiene una madre humana. Y si Cristo es realmente divino, es porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Es una madre virgen y la tarea de buscar la verdad doctrinal es una tarea de la Iglesia por medio de todos los teólogos. Y encontramos la primera maternidad divina de María. ¿Qué significa? María es madre de Dios y la palabra en griego que nos había dado fue Theotokos, que significa la que dio a luz y la paridora de Dios. Esta afirmación significa que María salió de una persona que es Dios y ella dio a luz a alguien que es Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. El origen de Jesucristo es divino, engendrado del Padre antes de los siglos, desde la eternidad, pero fue hecho hombre por la encarnación de María. Vemos que nuestro Señor se vale de ella en el tiempo de Él y no en el tiempo de los seres humanos. El origen de Jesucristo es divino, engendrado del Padre antes de los siglos, desde la eternidad, y fue hecho hombre por la encarnación de María. Ella es su madre y por lo mismo es madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. En unos versículos de la Biblia vamos a encontrar citas bíblicas de lo que nos va a hablar sobre María. En el Evangelio de Mateo encontramos la afirmación de José antes del embarazo de María, cuando María le comenta que está esperando un hijo, que él iba a repugnarla en silencio. Y es cuando el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, una misión que le da ahí el ángel de Dios a José, de ponerle nombre, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del subprofeta. Ve que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Está en Mateo 1, 20, 23. Del profeta que habla es del profeta Isaías, y se afirma que el hijo de María viene de Dios y no viene por una intercesión de varón. José era su prometido y no tuvo nada que ver en esto. Al final, Mateo resalta que está cumpliendo la profecía del Emmanuel. Dios con nosotros, Dios ha llegado y Jesús es Dios y la madre de Jesús es la madre de Dios. Una afirmación que nos da este evangelista. En Lucas relata la anunciación del ángel a María. Lucas 1, 26, 38. El ángel le dice que concebirá un hijo y que será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1, 32. Ella sigue dialogando y preguntando: ¿cómo es esto? Es un saludo nuevo y fuera es una propuesta nueva. ¿Cómo puede ser posible? Puesto que no conoce varón alguno. No tiene relaciones carnales con ningún hombre, y el ángel explica la manera como va a suceder. Cómo es la acción del Espíritu Santo que la cubrirá con su sombra a María, y pues de ahí nacerá de ella el santo, y será llamado
Hijo de Dios, lo que nos comentaba Lucas 1:35. Lo que nace de María es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, María es madre de Dios, paridora de Dios. Lo habíamos visto anteriormente. La naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María y la naturaleza divina de Jesús viene de Dios. Ella seguirá siendo eternamente su madre, como afirma Lucas. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre todas las cosas de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33. El niño que nace de María reinará eternamente. Su reino no tendrá fin y es Señor para siempre, porque así lo quiso Dios Padre. María es su madre para siempre y es madre de la iglesia. En la iglesia primitiva, cuando se escribieron los evangelios, ya María tenía una particular relevancia. Hay un título que Lucas pone a María, la madre de mi Señor. Este título lo vemos en el encuentro con su prima Isabel. Cuando María visita a Isabel, que ella se llena del Espíritu Santo y le dice que ha venido la madre de mi Señor a visitarme, que es una reflexión teológica del pueblo creyente en boca de Isabel, donde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1:43. En las cartas de San Pablo, en los Gálatas, también indica la maternidad divina de María, aunque de forma indirecta. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo tenemos en Gálatas 4 y siguientes. El libro del Apocalipsis lo expresa de manera simbólica, pero bastante precisa, la maternidad divina de María. Este versículo especial del Apocalipsis lo vimos el domingo pasado, en que realmente encontramos la señal grandiosa que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. El dragón que realmente es el diablo, el que está ahí presente, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuanto diera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. En el Apocalipsis 12. Aquí se nota el drama del Hijo de Dios, el misterio pascual de Cristo, que nace de una mujer y se enfrenta al antiguo dragón, la serpiente antigua, y al final es arrebatado hasta Dios, reino eterno. María, la madre de Cristo, y también es perseguida por el dragón, pero ella es protegida y llevada al desierto en alas de águila. Al final el dragón persigue a los otros hijos de la mujer. Se refiere a la iglesia, se refiere a nosotros con los creyentes, refiriéndose a los cristianos, que es la iglesia, los discípulos de Jesús. Ser madre de Dios no es simplemente un honor o un privilegio.
Esto lo vimos la forma en que realmente el dragón ataca a la Santísima Virgen y lo que hoy en día nos está expresando cómo nos persigue el demonio, pero en diferente forma. Y vemos que a veces nos llenamos de la soberbia y la soberbia da otros frutos de poder pisotear a los compañeros, hermanos en Cristo. Entonces realmente sigue esas tentaciones del demonio en nuestra vida cotidiana. Se han encontrado familias de barro con la oración de María, Madre de Dios, en el siglo III. Encontramos en Egipto la famosa oración Suntum Praex Dunium. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Estas tablillas de barro las llamaban anteriormente ocras y se escribieron en barro para que permanecieran, porque en el papiro fácilmente se destruía, se perdía. Y vemos que eran las primeras escrituras que realmente el relieve se hacía respectivo los escritos que hacían en el Antiguo Testamento prácticamente, en los libros que iban escribiendo, iban haciendo en tablillas de barro. Encontramos una historia de unas tablillas de barro también en una cueva donde se encontraron unos rollos de pergamino y ahí volvió a lo que era la escritura que se estaba perdiendo antiguamente cuando hubo el desplazamiento, cuando el pueblo de Israel fue sometido a otros reyes en Babilonia. Indica que habían reuniones de oración donde los fieles cristianos rezaban juntos e invocaban la protección de María con el título de madre y de declaración doctrinal. Ahora vamos a hablar del Concilio de Éfeso del 431. ¿Qué pasó con esta teología? Entonces, la teología de Alejandría, que era de Egipto, y la teología antioqueña, que era de Grecia. Habían ciertas diferencias en diferentes conceptos filosóficos. Alejandría, con Cirilo como patriarca, y su visión más unitativa. Las dos naturalezas de Cristo estaban completamente unidas, formando una persona, que es el Verbo hecho carne. Por lo tanto, a María se le puede llamar Madre de Dios, porque ella es la madre del Verbo encarnado. En la teología de Antioquía, por el patriarca Nestorio a la cabeza, veía más las dos naturalezas de Cristo como separadas. Y Nestorio afirmaba que no se podía llamar María Theotokos, sino Cristotokos, es decir, madre de Cristo en vez de madre de Dios. Y empezó la discusión teológica centrada en la cristología más que en la mariología. Y los padres de la iglesia trataban de ser fieles a la fe nicena. Vemos que en la teología alejandrina era por el Papa, y es que será así Cirilo. En el Concilio de Nicea se declaró con mayor precisión las dos naturalezas de Cristo.
Y en el concilio de Constantinopolitano I, por el emperador Teodosio, en el año 381, se expresó en fórmula del credo referente a la encarnación como et carnius et Spiritus Sancti et Maria Virgin. Esta expresión conserva de las más antiguas fórmulas del credo. No olvidemos que el credo fue el signo y santo y seña de todos los católicos, que se sintetizaban la fe de la Iglesia, ligada a la revelación bíblica y a la tradición fiel al dato apostólico, y expresar el aporte materno de María para la encarnación del Verbo, pero no explicaban la manera, sino solamente lo afirmaban como tal. Después del concilio de Nicea y de Constantinopla, se desarrolló la discusión teológica de intercambios de atributos entre la naturaleza humana y divina de Cristo. La posibilidad de llamar a María como Theotokos, Apolimar, de la Odisea, llega a afirmar que el Verbo al encarnarse había asumido el cuerpo y el alma sensible, pero que las actividades espirituales eran ejercidas solamente por parte del Verbo. El Verbo encarnado, por lo tanto, carecía de la verdadera libertad humana, pero esta doctrina era incorrecta porque al fin se podía confundir la redención realizada por Cristo. El Verbo no sufriría en la cruz. Realmente Apolimar daba la idea de que el Verbo se encarnó en María pasando por ella, como cuando pasa la luz por un cristal. Todos estuvieron contrarios a Apolimar, tantos que las escuelas de Antioquía como las de Alejandrina, para defender la perfecta integración de las dos naturalezas de Cristo definidas en el concilio de Nicea. La respuesta de Alejandrina fue diferente a la de Antioquía. Los alejandrinos hablaban de una unión intrínseca, real y hipostática, es decir, en el único ser y sustancia del Verbo, por lo cual mantenían el intercambio de atributos entre las dos naturalezas y afirmaban que si eran legítimos el título de Theotokos. Más la de Antioquía, partiendo del concepto de Aristóteles, que es la naturaleza humana corresponde a una sustancia humana propia, hablando de conjugación externa, y en habitación del Verbo en el hombre, de unión moral debido a una benevolencia y no a la sustancia. Por lo tal, las dos naturalezas conservaban siempre sus características propias y no es lícito el intercambio de atributos entre ambas, por lo cual María no puede ser llamada propiamente Theotokos, sino más bien cristológica. Cristotokos, porque el Verbo no puede haber nacido de una mujer. El emperador Teodosio II decreta en el concilio en Éfeso, el mismo Nestorio quiso convocar y que se da en el año 431. Notorio es condenado a muerte y se aprueba la doctrina de Cirilo, que era el Papa de Alejandrina, como acorde al de Nicea. Y la proclamación oficial de María, Madre de Dios. Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús,
dio a luz en el tiempo de quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, porque es ambos Dios y hombre. Entonces, ella es la madre de Dios. Esto se definió en el Concilio de Éfeso. Las discusiones del Concilio de Éfeso son cristológicas. Tener pendiente, cristológicas. En resumen, la doctrina aprobada en la siguiente manera: las dos naturalezas, humana y divina, diversas, pero cada una perfecta con sus propios atributos. Converge en una verdadera unidad mediante una misteriosa, inefable, y constituye un solo Jesucristo, un solo Hijo, y en la reunión que se forma en el Señor Jesús permanecen intactas. Las diferencias específicas de cada una, la unidad entre las dos ocurre en el mismo útero materno. El Verbo une así por hipostasis la naturaleza humana. Ambas naturalezas subsisten. Así se da en el intercambio de atributos y el Verbo encarnado adquiere unas características de la naturaleza humana. Por lo tanto, puede nacer verdaderamente de una mujer, puede padecer, puede morir en la cruz y luego resucitar. Puede ascender al cielo. Y por lo tanto puede redimirnos realmente. El Verbo generado del Padre ha nacido de una mujer, no en el sentido de que su naturaleza divina tuvo su origen en el vientre de María, sino que habiéndose unido a sí mismo la naturaleza humana por la unión hipostática, nació de una mujer. Se puede y debe decir que María Theotokos era expresada claramente en la realidad en Cristo, y esa unión que se da en el útero de María, y de ella, por lo tanto, nace el Mesías, quien es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Ella es realmente la madre del Verbo encarnado, que se hizo hombre de verdad y que es Jesús. El Hijo de María, el fruto bendito del vientre de María, como lo dice en el Evangelio de Mateo, es el Verbo de Dios, la palabra hecha carne, es Dios mismo. María es madre de Dios, Theotokos. En la tercera carta del Papa Cirilo, para responder a Nestorio, es una carta con anatemas. Esta carta es aprobada en el Concilio de Éfeso como doctrina oficial de la Iglesia, y así queda rechazado Nestorio con su doctrina y aprobada la doctrina de Cirilo de Alejandría. Si alguno no confiesa que el Emmanuel es Dios en verdad y que por esta razón la Santa Virgen es Madre de Dios, porque ella engendró carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea una anatema. La carta explica cuidadosamente el problema de la naturaleza de Cristo y de la relación entre la naturaleza divina y humana, y proclama en cada punto una anatema. De esta manera queda clara la doctrina mariológica, forma parte de la explicación de la doctrina sobre Cristo. Al aclarar mejor quién es Cristo y se aclara mejor quién es María y viceversa, pero ambas realidades van estrechamente unidas.
porque el misterio de la encarnación es lo que define la raíz de toda la obra de la redención. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y si no pudiese haberse redimido, por lo tanto María es la Madre de Dios encarnado. La predestinación de María. María, esclava del Señor. Y aquí la esclava del Señor lo vemos en Lucas 1:38. María no es una diosa, sino la hija de Adán, y ella se consagró totalmente como esclava del Señor, sirviendo a las personas y a la obra de su Hijo. María es la primera cristiana, con ese sí que dio, como modelo de todo verdadero creyente, ya que en ella nos presidió a todos en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de la redención con su sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. María, modelo de fe y de obediencia, una invitación que nos hace a nosotros. La Virgen María realiza de la manera más perfecta obediencia de la fe durante toda su vida, hasta la última prueba cuando su hijo murió en la cruz. Su fe no vaciló. Lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia en el numeral 148. María, segunda persona de la Trinidad. Sale una pregunta. ¿Cómo puede ser María Madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera? Son preguntas que nos dicen para ver qué contestamos. La respuesta en el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre la que en ella engendró. Y si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios, porque fue engendrada por el Espíritu Santo. No confundir entre el tiempo y la eternidad. María no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Gálatas 4:4. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, madre de Dios y hombre verdadero. María es madre de Dios no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2021 años, en la encarnación. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse más a nosotros con infinito amor. Dios es el único que puede escoger a su madre y la escogió a su gusto. Y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos, es una doctrina recta. La ortodoxia, doctrina recta, nos enseña. Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el año 431. Y es el primer dogma mariano. Jesús es una persona divina, no dos personas.
Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdaderamente. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. María es madre de Dios. Este es el principio de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad de la Virgen María. María es la madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo, como lo vimos anteriormente. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. María es verdaderamente madre. En ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana de Cristo y la formación del Hijo de sus entrañas. En María, ella concibió y dio a luz la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. El origen divino de Cristo no lo proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina y humana, María es por lo tanto madre de Dios como madre hombre. Por lo tanto, es madre de Cristo, quien es Dios hombre. La misión materna de María es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia, el credo de los apóstoles, el credo Dios Padre Todopoderoso en Cristo Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Santísima Virgen María. El título de Madre de Dios. En las primeras oraciones cristianas en el Concilio de Éfeso se canonizó el título Theotokos, que significa Madre de Dios, y a partir de ese momento la divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnado, e invocada como la reina y señora por ser madre del rey del Señor. Más tarde fue proclamada y profundizada en otros concilios universales, como el de Calcedonia en el año 451 y el segundo de Constantinopla en el año 553. En el siglo XIV se introduce el Ave María, la segunda parte, donde dice Santa María, Madre de Dios. En el siglo XVIII se extiende el rezo oficial a toda la Iglesia. El Papa Pío XI, sea el nono, reafirma el dogma de la encíclica Lux Veritatis en 1931. En el Concilio Vaticano II replantea en todos los alcances de su riqueza teológica, constitución dogmática sobre la Iglesia. En Lumen Gentium, en este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos: la maternidad divina en el misterio de Cristo, la maternidad divina en el ministerio de la Iglesia. En el credo del pueblo de Dios de Pablo VI en 1968, creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro. En 1984, consagrada Juan Pablo II al mundo entero. De María, a través de todas las oraciones de consagración, se repite: recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios. María, por ser Madre de Dios, trasciende en la dignidad de todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en la cercanía con Dios. María es la más cercana de la Trinidad, Madre, Hijo
hija del Padre y esposa del Espíritu. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío, lo dice San Juan de la Cruz. Segundo, María siempre virgen. En la Sagrada Escritura del Evangelio de Mateo nos expresa y nos recuerda la profecía de Isaías 7:14. He aquí que una doncella dará a luz un hijo a quien le pondrá el nombre Emmanuel. Mateo 1:23. La virginidad de María fue una profecía esperada por el pueblo de Israel, al mismo tiempo requisito para que ese hijo fuese realmente hijo de Dios y no hijo de cualquier hombre. En el Evangelio de Lucas, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, en la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1:26-27. Y más adelante, la Anunciación, la misma María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34, y el ángel lo explica, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En Lucas 1:35. Lucas enfatiza claramente la virginidad de María, requisito indispensable para la encarnación del Verbo. Y por eso Jesucristo tiene naturaleza divina y María entra plenamente en este misterio. Ella es la verdadera madre humana que hace humano al Verbo eterno y a su vez es virgen que da a origen divino de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el prólogo, está el origen divino de Jesús y no la participación carnal de su nacimiento. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Más adelante nos dice, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino nació de Dios. Juan 1:3. Pero sin embargo, Juan y la tradición sucesiva de la Iglesia apunta al misterio de la virginidad de María. Allí no con el deseo carnal, sino que el Verbo se hace hombre por la acción directa de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, que la gloria la recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14, aquí Juan utiliza las mismas palabras para Cristo y para María, llena de gracias. Como Lucas, la doctrina de la Iglesia desde el comienzo mantuvo la virginidad de María, que está entrelazada con la maternidad divina de María y la señal prodigiosa de quien una virgen iba a dar a luz sin concurso de varón. Supera todas las señales del comienzo del Antiguo Testamento, marcando el camino extraordinario de Dios, como es el caso de la esterilidad de Sara y de tantas mujeres importantes en la Biblia, que por intervención de Dios quedan embarazadas. Isabel Zacarías queda embarazada siendo mayor de edad por gracia de Dios para la obra o era mesiánica al llegar un Salvador. Juan, el más grande de los profetas, el encargado de preparar el camino y de alistar la vida que entraba nuestro Señor Jesucristo.
El signo de la Virgen se da a luz sin intervención de varón, supera infinitamente los milagros diferentes a las mujeres estériles. Sara sale del pueblo de Israel. Ella es la esposa del padre de la fe. El pueblo de la fe del Antiguo Testamento. De María sale el Mesías, el Verbo de Dios encarnado, cabeza del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. La virginidad de María implica también un hecho espiritual. Ella es la morada del Verbo eterno, lleno de gracia y de verdad. Y sabemos que el demonio es llamado príncipe del mundo, padre de la mentira. En Jesús no hay nada de mentira. Todo es verdad. La virginidad de María apunta también a la virginidad espiritual y preparada los futuros dogmas marianos. La Iglesia desde el comienzo siente en su fidel una repugnancia al pensar que María pudiese haber tenido más hijos después de Jesús. En la Biblia no hay manera de probarlo, aunque hay algunos pasajes que aparecen contradecir la perpetua virginidad de María. Los escritores sagrados del Nuevo Testamento hubiesen querido expresar con claridad que María tuvo otros hijos, lo hubiesen escrito. En muchas ocasiones se afirma concretamente la filiación de Jesús respecto a María y la maternidad de María respecto a Jesús. En ninguna parte de la Biblia aparece que diga tal y los otros hijos de María. Hay unas expresiones como su madre y sus hermanos, Mateo 12:46. Pero Jesús afirma el parentesco por la fe que está por encima del parentesco por la sangre. El evangelista está mostrando la tensión que hubo en la iglesia primitiva entre el judeocristianismo. Unos querían tener más privilegios por ser mismos pueblo y otros por estar circuncidados. En resumen, por ser judíos, mientras que otros podían sentirse menos. Una discusión que se encontró en esos tiempos. La unión en la iglesia forma una nueva familia, donde todos somos hermanos y tenemos una madre virgen, que nos adoptó a todos por igual, por ser justamente virgen, por no tener sino a Jesucristo y por al fin manda a ser nuestra madre en Juan 19:25 siguientes. En Mateo 13:55 nos lo vuelve a plantear. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Santiago, José, Simón, Judas? Pero no dice en ningún momento en forma explícita que son hijos de María, así como dijeron el hijo del carpintero, porque no sabían la naturaleza divina de Jesús. Sus hermanos eran la gente de su entorno, su familia, sus vecinos. La encarnación del Verbo fue real, pero eso no significa que María tuvo otros hijos. En Mateo 28:10, el mismo Jesús utiliza la palabra hermanos para indicar a sus discípulos y amigos. Jesús les dice, no temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Este pasaje bíblico lo encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó.
Es una relación especial, familiar. En la iglesia primitiva realmente fue una familia y los lazos que lo forman por la fe crean una verdadera familia y es una familia escatológica. Su virginidad consagrada a él le preparan para ser la madre virgen de todos los cristianos. Lucas utiliza la palabra hermanos al final cuando Jesús se dirige a Pedro respecto al escándalo de la cruz. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Este pasaje es cuando él se encuentra realmente preparándose a entregarse a la cruz. Por esto la iglesia desde el comienzo valoró el uso de la palabra hermano. Juan también utiliza la palabra hermano en contexto eclesial de la fe. Dice Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete a donde mis hermanos y diles. Juan 20:17. Este pasaje es cuando se encuentra nuestro Señor después de resucitar con María Magdalena. Aquí ya se perfila con mayor claridad el sentido de la iglesia como familia. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Lo que Cristo hizo fue hacernos hijos de Dios. Somos sus hermanos, somos hijos de su madre. El que María se mantuviese siempre virgen, tal como lo afirma la iglesia siempre. Ese hijo fue realmente engendrado por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón. María tuvo que padecer por causa de su hijo Jesús y exigía una dedicación especial. Ella no podía distraerse en su misión. Y de esa espada que le atravesaría el corazón, Lucas 2:35, y desde la cruz, Jesús entrega a María al discípulo amado. María en su corazón virginal, en su cuerpo virginal, asume a los discípulos de su hijo como hijos propios. Juan asume su responsabilidad en este versículo de manera más literal, como María quedaba sola al morir Jesús y éste se la encomienda al discípulo amado, que está presente al momento que muere en la cruz. En el Apocalipsis también hace referencia los otros hijos de la mujer, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13, que es Cristo. Esta es la maternidad que tiene relevancia por parte de María, y luego continúa el libro afirma. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Aquí los hermanos de Jesús por fe, que son verdaderos hijos de María por adopción y por mandato de Jesús en la cruz. Es la iglesia. En resumen, de los evangelistas, quisiéramos marcar la importancia de la nueva familia en la fe, que es la iglesia, creada por Dios para vivir la redención y la salvación. Esta nueva familia de Dios está marcada por una realidad profundamente humana. Las relaciones con Dios son como Padre, Abba,
Las relaciones entre los discípulos son como de hermanos. Las relaciones que Jesús tuvo en su vida se convierten en las relaciones de toda la iglesia. Su padre es nuestro padre, pero también su madre es nuestra madre. Y ella tiene miles y millones de hijos. La potencia de Dios se mantiene en esa pureza virginal de María, que se convierte así en madre de la humanidad y madre de la iglesia. La traición. Desde el principio, la iglesia mantuvo la perpetua virginidad de María, la cual se afirmó en varias ocasiones en concilios ecuménicos, con un valor dogmático. Vamos a ver padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía en el año 110 utiliza la fórmula paulina de una manera más precisa diciendo, nació verdaderamente de una virgen, para rechazar a los gnósticos de su tiempo, quienes afirmaban que Jesús había venido como el agua por el canal, que era María, y no había tomado nada de ella, quedando oculto al principio de este mundo la virginidad de María, su parto, y así como la muerte del Señor. Tres clamorosos misterios que ocurrieron en silencio de Dios. San Ignacio de Antioquía, año 110, utiliza la forma paulina. San Agustín, el mártir, en el año 165 defiende la naturaleza humana de Cristo y no la divina como hizo Ignacio respecto de los gnósticos, sino a los judíos y a los paganos. Se refiere a la apología, a la profecía de Isaías 7:14 y llega a afirmar, nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha sido generado de virgen, y rechaza cualquier sentido erótico de este nacimiento de la Virgen, como lo hacían los mitos paganos. San Irene de León, en el año 202, también habla de la virginidad de María para defender la divinidad de Cristo. Si hubiese nacido por semen de varón, él sería un hombre cualquiera y no hubiese podido redimirlos del pecado y de la recapitulación, donde la Virgen Eva cae por su incredulidad y la Virgen María recupera esa incredulidad por la fe. Además, Ireneo plantea la cuestión de la virginidad durante el parto. Tertuliano, en África en el siglo III, afirma en consonancia con Justino e Ireneo que Cristo es de una mujer virgen porque no tiene un hombre por padre. Clemente de Alejandría en el año 215 y Orígenes en el 254 afirman lo mismo, y en otros contextos, en la parte griega y europea, Aristides de Atena, Melitón de Sardes, Hipólito en Roma en el 235 escribe, Dios Logo se reviste de la santa carne de la Santa Virgen. Orígenes defiende la perpetua virginidad de María afirmando que aquel cuerpo destinado a servir la palabra no tuviese relaciones sexual con ningún hombre en el momento en que el Espíritu Santo se posó sobre éste. Los diferentes credos de las iglesias particulares casi todos nombran específicamente a María Virgen, como es el caso del credo romano de inicios de los siglos III, hecho por Hipólito, asumido por otras iglesias de Italia y de África, Jesucristo que nació del Espíritu Santo,
y de María Virgen. Al final del credo de Niceno, en el 325, y el de Constantinopolitano, en el 381, que quedaron para la Iglesia Universal, afirman específicamente lo mismo sobre María. Tiene la importancia fundamental y autoridad eminente, considerando que corresponde a las reglas de la fe única, inmutable e irreformable de la Iglesia, y que viene de los apóstoles. El pensamiento teológico luego se fue profundizando sobre la virginidad perpetua de María. San Basilio de Capadocia, en el año 379, afirma la virginidad perpetua de María no en base a la Biblia o a los apócrifos, sino a causa del sensus fidei, porque aquellos que aman a Cristo no podrían soportar al pensar que la Theotokos hubiese cesado en cierto momento de ser virgen. San León Magno, Papa, en el año 461, afirma con claridad que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo dentro del vientre de María, quien lo parió conservando la virginidad como lo concibió conservando la virginidad. San Agustín de Hipona, en el siglo V, el más grande e influyente teológico de su época y en épocas sucesivas, afirma lo inefable el misterio de la virginidad de María. La Virgen ha concebido almirante y virgen y ha dado luz al más admirable aún. Después del parto ha permanecido virgen. Y la definición dogmática. El Concilio de Constantinopla II, en el año 553, introduce la referencia a la virginidad perpetua de María. Tomó carne de la gloriosa Theotokos, siempre Virgen María. El Papa Martín I invoca el Concilio Lateranense en el año 649, donde en el tercer canon del concilio se afirma en forma dogmática la perpetua virginidad de María. Si alguno no confiesa, según los santos padres, que la santa y siempre virgen e inmaculada María sea en sentido propio y según verdad, Madre de Dios, en cuanto propiamente, verdaderamente ha concedido del Espíritu Santo sin semen, y ha dado a luz sin corrupción, permaneció aún después del parto su indisoluble virginidad al mismo Dios, Verbo, nacido del Padre ante todos los siglos, sea anatema. Este concilio, aunque no fue ecuménico de toda la Iglesia, sin embargo, después del Papa Martín I, envió cartas a todas las iglesias del Oriente y Occidente para que todos los fieles cristianos aceptasen estas verdades piadosas de la recta doctrina. Es considerado, por lo tanto, como un dogma mariano para la Iglesia universal. Concluyo con la virginidad de María. Forma parte de un corpus de fe. Está ligada a todas las otras realidades reveladas por Dios, y en la medida que se acepta y se comprenden mejor, fortalecer la fe de la doctrina de los cristianos. Hay muchas ramificaciones para desarrollar estas verdades dogmáticas, como es el caso de la dedicación de María a Jesús y luego a la Iglesia. Ella es la madre del Verbo encarnado y luego es la madre de la Iglesia, la madre de los cristianos que encarnan en su corazón y en su vida la palabra de Dios.
Ella se mantiene como esa virginidad perpetua que corresponde a la gracia de Dios, llena de gracias, y acepta con un alma pura y virgen toda su presencia en el plan de Dios. Su cuerpo se mantiene totalmente libre de pecado. Su cuerpo asciende luego a los cielos y queda glorificado para la eternidad, llevando a su plenitud esa virginidad perpetua, que en la definitiva hacia la plena glorificación en el reino de Dios, San Pablo nos refiere, refiriéndose a la pureza que implica el preludio de la glorificación en el reino de Dios, y nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. María lo vivió de su vida terrenal y su virginidad corporal forma parte de esa pureza plena que ella tuvo desde el principio de su vida y mantuvo durante toda su vida. La llama Dios de toda la iglesia y de toda la humanidad. Muchas gracias. Y para concluir este estudio, que realmente es un estudio que se realizó, tomar escritos, me hizo acordar un alma bendita del padre que nos dio Mariología, que nos decía cuando llegaba al salón, ¿qué pensaban? ¿Que yo no iba a venir? Mamola, aquí estoy a enseñar que nos enseñó María. Un hombre realmente muy sabio y nos dejó mucha enseñanza y el valor a María y el respeto a María. En este estudio que yo recopilé en la doctrina de la Iglesia Católica, que es teología, en el culto, en la vida de los fieles, la Virgen ocupa un lugar excepcional. Ella es la mujer más asociada infinitamente al Verbo encarnado, es la madre de Jesucristo, Hijo de Dios. Él realmente también es la madre espiritual de todos nosotros, de todos los hombres. Es en la parte importante en la iglesia que veneramos nosotros como madre. La amamos con ese afecto de piedad filial, como nos lo dice en el Concilio del Vaticano II y la Constitución Dogmática en Lumen Gentium en el numeral 53. Nos recalca el valor de la Santísima Virgen María. La razón de este estudio teológico sobre María es la justificación del estudio teológico, ¿no? Porque la teología es una ciencia y teo hablas de Dios. Y ver uno a la Santísima Virgen, de buscar la teología, la unión de Dios con ella, para poder formar teología en medio de María. Los creyentes que forman simplemente entienden la sencilla adopción de estas verdades, de este sentimientos, de esta unión que hay entre María y Jesús. La teología, en los estudios científicos, la revelación divina de la luz de la fe es una ciencia que trata a Dios en la obra de la salvación, que realmente ella es primordial para nosotros ver el camino que ella entró en el camino de Jesús para el plan de la salvación del mundo y de todos nosotros. ¿Ya? Vimos también a Clemente Alejandrina, el padre, este padre Eudecio, Anselmo, diciendo que la teología es la fe que busca entender la inteligencia de la fe.
y la teología más fuerte, Santo Tomás de Aquino. Realmente toca estudiar, mirarla, volver a repasarla para poderla entender, porque él escribe mucho y se trata uno de enredar realmente en esa teología de este personaje importante. Es la teología y la Virgen María, pues la teología trata de Dios y es un mensaje de salvación que el aporte ocupa la ocupación de la Santísima Virgen María. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hablan de muchos personajes: Abraham, Moisés, el rey David, San Pedro, San Pablo, pero ellos no son incrustados en la teología, ¿ya? Vemos son biografías realmente de lo que es estos personajes. Y Cristo, que es la semilla de la razón de ser verdadero Dios y verdadero hombre, que constituye el centro del estudio teológico. La razón de mencionar sobre María solo sería una biografía en ella, o la de Abraham, pero por ser ella la que intercede en la salvación, es nombrada teológicamente. Muchas gracias. Bueno. La idea básicamente... Se te escucha muy bajito, William, muy lejos. Aló, ¿me escuchan bien Ahora ahora? sí, ahora sí se te escucha bien. Bueno, este ejercicio planteado, pues se trata de hacer una exposición, estudiar y hacer una exposición como si se estuviera predicando a un auditorio. Y todo esto, observaciones que se van a hacer, es para mejorar, no para hacer quedar mal a la persona. Por ejemplo, si su merced estuviera predicando, ¿sí? Y tiene que saber cómo se pronuncia Éfeso, ¿sí? Cómo se Éfeso. pronuncia ortodoxia, cómo se pronuncia Ireneo. Pues toca decirlo con seguridad, porque definitivamente el auditorio nuestro son los fieles cristianos que requieren que entiendan bien las palabras. Son cosas por corregir que definitivamente no tiene nada que ver con qué, pero es básicamente para corregir y el contenido, pues obviamente sí es muy bueno, muy extenso, definitivamente muy extenso. Tenemos que también aprender a hacer a resumir, a destacar las cosas más relevantes, más importantes. Fue una exposición buena en el sentido de un contenido extenso, muy bueno, muy teológico, muy profundo, pero tenemos que tener la autocrítica nuestra de saber decir nosotros qué debo decir y qué no debo decir, ¿cierto? Porque se trata es de mejorar desde todo punto de vista. Toca decirle al perrito, sit, sit. ¿Sí o no, William? Toca decir al perrito toca decirle, sit, sit. No, ya lo saqué, ya saqué a los perritos. Está también Ya opinando. saqué a los perritos porque si no, no me dejaban hablar. Estaba opinando el perrito Bueno, también. listo, sí. No, y la idea es nosotros tener la posibilidad de empoderarnos y hacer como si fuera una homilía, ¿cierto? Empezamos, obviamente, pues la falla técnica que hubo, pero son en este momento, ¿qué hora es? 8:12. 8:12, imagínense. Entonces, la idea del ejercicio es que lo hagamos en una hora, sería interesante. La idea es que todos aprendamos desde todo punto de vista a ser sucintos y a ser concretos y a saber decir en un momento determinado qué es lo que debo decir, qué es lo que debo resaltar. Porque el mensaje todo, buenísimo.
Todo porque sabemos que es real, porque está escrito y chévere. Y lo otro es saber la pronunciación de las palabras, porque pues en una predicación, pues uno puede, que primero quedar mal y segundo confundir, ¿sí? Entonces, pues en términos generales, el ejercicio, estos ejercicios se están haciendo es para que aprendamos incluso a manejar los sistemas, a manejar PowerPoint, a manejar estos sistemas que estamos ahora, que se llama los nuevos aerópagos, los nuevos medios de comunicación donde se predica. Entonces, no sé, Víctor Manuel, si tienes una oración final y algún comentario de alguno de ustedes que quiera compartirnos algo o invitarnos a algo. Y terminamos. Adelante, Víctor Manuel, o el que quiera conversar. Yo le doy gracias a todos ustedes. Esta presentación, pues realmente yo la había presentado a mi director espiritual, padre Ricardo Pérez, y fue el que me indicó, si usted va a hablar de dogmas, tiene que explicar qué es un dogma. Entonces, son cosas de que ponerle uno a un trabajo el sentido de que debe relacionarse, un orden. Si usted hablar de un dogma mariano, primero, ¿qué es el dogma? Después, ¿qué es María? ¿Qué vale? Ahí sí ya introduce. ¿Quién habla de María? ¿Quién es? Por eso fue el tema. Y no yo allá va yo como ¿cómo Sintetizarlo. resumirlo? Lo más que se podía. ¿Ya? Damos gracias a Dios por este encuentro, por este aprendizaje, y que sea Él nuestra guía, que sea Él el que nos ilumine, y que la Santísima Virgen sea la intercesora también ante su Hijo en este caminar que vamos día a día en cada momento. Doy gracias a todos ustedes, mis compañeros, por haberme escuchado, y les pido excusas. Estamos aprendiendo, como nos dice aquí mi diácono William, realmente son cosas, son palabras en latín que debemos de ponerle más sentido, más cuidado en esta cuestión. Gracias. Y nos despedimos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y digamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga Venga a nosotros tu reino. hágase tu Tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos ofenden. a los que nos ofenden. No dejes No caer nos en dejes tentación caer en tentación y líbranos del y líbranos mal. del Amén. mal. Amén. o mal. Muy Amén. bien. No, Víctor, estuvo bien la exposición. Pues hay que ser autocrítica y tener empatía, ¿no? Empatía es ponerse en los zapatos. No, pero estuviste bien, no tenías por qué pedir excusas, sino bien, estamos aprendiendo y formándonos. Bueno, algún comentario, no sobre eso, sino algún comentario que queramos saber, que queramos. Los documentos, ya les dije a Eufrasio, a Héctor Luis y a Luis Serrano, que el padre los envía, ¿no? Yo les mandé el audio, unos documentos, los decretos, tanto de candidatura como de electorado. Quiero contarles pues que yo quedé muy contento con la celebración del 10 de agosto. Me gustó verlos, me gustó la participación, la alegría, el entusiasmo y que no perdamos eso. Bueno, entonces que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y Holmes quiere decir algo. dale, William. Holmes, dale. Queremos confiar a la Santísima Virgen María, al Divino Salvador, la salud de nuestro querido hermano Carlos Bernal. Se encuentra muy delicado en la parroquia nuestra, en la Santa Catalina de Siena. Esta semana hicimos una semana de oración por la recuperación de Carlos Bernal y quisiera que nuestro hermano diácono hiciera una oración por ellos. Muchas gracias, muy amable. Claro que sí, porque
Se trata de que todos nosotros aumentemos nuestra oración. Sabemos que todos estamos orando de una u otra forma. Y pues, Señor Jesús, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de muchas cosas que están en este proceso. A veces no entendemos humanamente. A veces no aceptamos cosas porque pues la humanidad a veces se impone. Pero acudimos a ti como el dueño de la vida, como una forma de interceder ante ti. Y te clamamos misericordia por Carlos Alberto Bernal Cardoso, nuestro hermano diácono. Y no solamente por él, por todos los que estén en cuidado intensivo, que requieran de tu salud y que sus familias los necesiten. Glorifícate, Jesús, glorifícate, da la sanidad a Carlos Alberto y a todos los que estén enfermitos en cuidado intensivo, Señor Jesús. Ayuda a Adriana, a su hija Joana, a su hijo. Ayúdalo, Señor Jesús, a entender y darles fuerza. Dales tu espíritu para que con tu espíritu sean fuertes y valientes. Señor Jesús, lo ponemos en tus manos. Sánalo, Jesús. Sánalo. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Alabado sea, Señor Jesús. Bendito seas. Yo los invito a que ahí donde ustedes estén, alaben en voz alta. Es una forma de clamar a Dios y de que el Espíritu actúe. Gracias, Dios, bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gracias por Carlos Alberto, por la vida de todos los estudiantes. Gracias por esa exposición que hizo Víctor Manuel, Señor Jesús. Que todos sepamos aceptar con humildad las correcciones. Que sepamos aprender porque vamos a predicar tu palabra con fuerza, Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Bendícenos, bendícenos, Señor Jesús. Alabado sea, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por la salud. Gracias por la vida que nos estás dando a nosotros. Te clamamos a ti, Jesús, por la salud, por el bienestar de Carlos Alberto y de todos los que están en UCI. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre los médicos, sobre las enfermeras, sobre los medicamentos que le ponen a Carlos Alberto y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Héctor Luis, gracias. Un abrazo, Víctor Manuel, Jaime, Luis Antonio, Jorgito, que llegues bien a tu casa. Todos que estemos bien, Germán Andrés, a todos. Un abrazo. Yo Hasta ya llegué. luego. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches. Que estén Chao, bien. hasta luego.